En este caso, decían, vamos a tener a un nuevo ponente. Se trata de una persona que ha tenido relación con Manzanares y va a hablar de la economía española, de la necesaria industrialización. Él es don Rafael Miranda Robredo, presidente de Fundación Endesa y Acerinos. También fue el primer presidente de Tudor en Manzanares. Rafael Miranda es ingeniero industrial por el ICAI y en sus más de 40 años de experiencia profesional ha ocupado cargos de relieve en empresas como Tudor, Campofrío, Endesa, de la que fue consejero delegado hasta el año 2009. En la actualidad es presidente de la Fundación Endesa, de la Asociación para el Progreso de la Dirección y de la Socimi Hispania Activos Inmobiliarios, entre otros cargos. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Comendador de la Orden de Bernardo O'Higgins en Chile. Recibimos a don Rafael Miranda Robredo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y yo lo primero que quería hacer es agradecerle al alcalde la invitación. Ha dicho muy bien el presentador pues que yo tengo una vinculación a Manzanares, pero sobre todo tengo un gran afecto a Manzanares, porque hace muchos años llegué aquí como joven ingeniero en el año 76. Me quedé de primer director, no de presidente, sino de primer director de la fábrica Manzanares. El presidente era el presidente de Tudor en aquella época, don Antonio Sáez de Montaúd, por cierto. Y bueno, la verdad es que tengo unos recuerdos extraordinarios. Yo aquí tuve el primer conocimiento del rey Juan Carlos. Todavía tengo una foto con un alcalde de Manzanares, creo que era Carmelo Melgar, Carmelo, gran persona, gran impulsor de todo el polígono industrial de Manzanares. Conocí aquí también al ínclito Ceausescu, que también ha sido una visita, pero cosas más importantes, tengo grandes amigos, veo caras amigas. Yo aquí conocí también al que considero que ha sido mi gran amigo, casado con una manzagata de pro, que es doña Concha García Noblejas, don Santiago Rubio Liniers, notario y registrador, con el que desgraciadamente ya ha fallecido, pero hice una gran amistad aquí en Manzanares. Y bueno, y otra cosa muy importante en mi vida es que aquí bauticé en la iglesia de Altagracia a mi hijo pequeño. Así que, como ven, cuando el alcalde, don Antonio López de la Manzanada, a instancias de otro buen amigo, Pepe García Noblejas, también aquí sentado, pues me llamó, yo no podía decir que no, obviamente. Yo he elegido un tema que quizás se complementa y que es bastante más pedestre después de la docta exposición que nos ha hecho el director de Servicios de Estudios de Bankia y sobre todo de la que yo coincido con él, sin ser, por supuesto, tan experto como él en macroeconomía, en esa idea del moderado optimismo que nos da, a pesar de que pues, hay todavía algunos nubarrones que están por ahí sobrevolando. La economía española, pues efectivamente está marchando mejor. Yo creo que producto de las reformas que el gobierno Rajoy ha hecho, creo que empezamos a ver algunas mejoras significativas y sobre todo, como muy bien se ha dicho, pues está muy bien vista desde fuera. Yo soy presidente de un fondo inmobiliario que en estos momentos pues digamos que tiene una aluvión de dinero que viene por esos fondos inmobiliarios y por otros private equities, etcétera, etcétera, o fondos de inversión hacia España, porque hay confianza en que la economía española va a marchar bien. Pero yo voy a hablar, por lo tanto, de una cosa un poco distinta y que tiene que ver con algo que en este momento, pues afortunadamente, a mi entender, está en la agenda de Europa y también en la agenda
de España, que es la necesaria reindustrialización que requiere, a nuestro entender, Europa, y que tiene unos objetivos, pero que también requiere España. Todos sabemos que la economía española es una economía mixta, donde pesan los servicios, donde, en fin, ha pesado mucho en el pasado la construcción, el tema inmobiliario, y que la industria, desgraciadamente, como consecuencia de la crisis, pues ha perdido peso. Y bueno, esta crisis que hemos padecido pues, ha tenido unas consecuencias muy graves. La más importante es el nivel de paro tan importante y tan alto que tenemos en nuestra economía, que afortunadamente pues hoy tenemos noticias buenas, pero no obstante pues es verdad que sería de desear que los ritmos de creación de empleo pues fueran cuanto más altos mejor, porque eso ayudaría mucho más. Y por lo tanto coincido con que es muy importante que incentivemos el crecimiento todo lo más posible. La verdad es que del año 2005 al año 2012, como consecuencia de esa crisis, pues el PIB español ha caído un 4,2. Estoy dando datos del año 2012. El ranking en competitividad también ha caído del puesto 28 al puesto 36. Es verdad que hemos mejorado y el tanto por ciento que representaba la industria sobre el PIB pues ha caído, teniendo en cuenta la energía, incluido ahí, del 16,3 al 15,8. Si no tenemos en cuenta la energía, habría caído al 13%, que es aproximadamente un 3,1%. Todo esto es verdad y esto es lo que hace pues, que tengamos que ser conscientes de que lo mismo que cuando nosotros invertimos nuestros ahorros, intentamos poner no todos los huevos en la misma cesta, pues que aquí en nuestra economía hagamos lo mismo, y yo soy de los que creo que es muy importante este enfoque y esta nueva ola que hay hacia la reindustrialización. Porque sí es verdad, y yo ahí coincido también con lo que ha dicho el anterior ponente, que afortunadamente en las crisis desafortunadamente, como todos sabemos, pues se genera mucho desempleo, se destruye mucho empleo, desgraciadamente desaparecen muchas empresas, pero las empresas que quedan, sin lugar a dudas, son mucho más eficientes. Porque, y eso, si ustedes en cualquier sector que lo miren, yo presido Acerinos, que es una gran empresa internacional, y les puedo decir que el grado de eficiencia introducido como consecuencia de la crisis en una empresa que es básica, como es una empresa siderúrgica de acero inoxidable, pues es muy importante. Y estoy seguro que eso se ha producido a lo largo de otros muchos sectores y en otras muchas empresas. Por lo tanto, hay situaciones y consideraciones negativas, pero hay algunas que son positivas. Creo que es muy importante que de las crisis aprendamos lecciones y, desde luego, de esta crisis seguro que cualquiera de ustedes ha aprendido muchas lecciones. A mí me gustaría destacar 4. 2 son, si quieren ustedes, de orden conceptual y otras 2 son más vinculadas a temas económicos que ya se han dicho, por cierto, en parte. La primera de las lecciones que yo creo que hay que aprender es que la educación cuenta. Es decir, los sistemas educativos de un país no son indiferentes, el educarse cuenta. Es verdad que tenemos mucho desempleo en gente educada, pero ese 50% de desempleo en gente joven, si uno analiza entre gente formada, es evidente que es menor. Por lo tanto, la educación cuenta. En segundo lugar, ahora que estamos con todos estos ruidos de las corrupciones, etcétera, etcétera, es muy importante mantener los valores tradicionales. Es decir, yo creo que uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que se perdió la realidad. Es decir, nos volvimos locos todos, creímos que esto todo era fácil y ese espíritu que hay que trasladar a las gentes jóvenes de que el esfuerzo es importante, que no cualquier cosa vale, etcétera, etcétera, pues se ha demostrado que, desgraciadamente, no se puede olvidar. Estas son consideraciones, si quieren ustedes, de orden moral. Hay 2 que yo creo que son muy importantes. Una las ha dicho mi predecesor, que el sobreapalancamiento es un cáncer. Es decir, esa facilidad con la que hemos
hecho de todo pensando que nunca se nos iba a pedir cuentas, pues es un cáncer. Y tener sobreapalancadas las empresas, pues desgraciadamente muchas de ellas han caído por ese sobreapalancamiento. Tener sobreapalancado un país es también muy preocupante. Y bueno, pues yo, por ejemplo, que a título personal he tenido que tomar la decisión de aceptar la presidencia de un fondo inmobiliario, de lo cual yo entiendo pues lo justo, sinceramente, pero una de las razones que me llevó, aparte de la seriedad de la gente que lo promovía, era que había un límite de apalancamiento en ese fondo del 40%. Y, por lo tanto, creo que eso es muy importante a la hora de manejar las empresas. Y la otra, que es la que me interesa para poder desarrollar un poco lo que quiero venir a decirles, por cierto, no sé cuánto tiempo tengo, porque ya es muy tarde, media hora, ¿sí? Más o menos. Bueno, pues es algo que yo creo que todos conocen y que se ha dicho, que es que aquellos países o regiones con industria se han defendido mucho mejor que aquellos que no tenían un peso industrial importante, que en general tienen menos niveles de paro, que en general tienen un empleo más estable y que además el empleo es de más calidad. Y sobre esa tesis, pues yo quisiera entonces hacerles ver pues algunas reflexiones de cómo necesitamos en España y en Europa pues un proceso de reindustrialización inteligente, que no es una cosa que se improvise y que deben de ser un conjunto de políticas de corto plazo, pero muy fundamentalmente de largo plazo, también para restablecer ese necesario equilibrio que yo les decía entre el mix de los sectores que debe de tener una economía y también para modificar un poco el modelo económico que hemos tenido hasta ahora. Ahí pueden ver en esta transparencia cuál es, con respecto a la media de los países con los que nosotros nos podemos comparar, el peso que tiene el PIB sobre la industria. Como ven ustedes, pues estamos bastante por debajo, un 24%. Incluso también el gap de competitividad con esos países top, medido pues, por un ranking GCI, donde ven que España pues, está en el puesto 35. Si nosotros somos la economía entre las 15 primeras del mundo, pues estar en el 35 en competitividad no parece que sea una buena cosa. Visto de otra manera, no sé si es muy relevante verlo así, pero he recogido algunas transparencias también que manejamos en Acerinos. ¿Qué pesa la industria en los distintos índices bursátiles? Ahí tienen el FTSE 100, que es el índice inglés, el IBEX 35 conocido, el DAX alemán y el CAC francés. Pues fíjense ustedes que la industria, llamémosla tradicional, en España, en el IBEX, tiene muy poco peso. Sin embargo, la electricidad y el gas pues tiene un peso razonable, está equilibrado. ¿Por qué? Porque tenemos grandes empresas energéticas, ciertamente. Lo mismo ocurre con las finanzas. Tenemos grandes bancos, el Santander y el BBVA, por supuesto también Bankia, y esperemos que todavía lo sea mucho más en el futuro, con el buen camino y la buena dirección que llevan, pues son bancos que pesan mucho en el contexto mundial. Lo mismo que pasa con la construcción, nuestras empresas constructoras son francamente buenas, seguramente mejores, y tienen más peso que muchas empresas constructoras del entorno de la región con la que nos comparamos, y las de telecomunicaciones igual. Pero, sin embargo, vuelvo a la industria. La industria, como ven, pues tiene en ese sentido menos peso. Y esto es importante porque hay una cierta correlación entre lo que es, digamos, peso que tiene la industria sobre el Producto Interior Bruto y el nivel de empleo. Yo no he hecho la correlación, pero les voy a dar algunos datos. Alemania, que es el paradigma, aquí en Europa, pues si incluimos la energía, el peso de la industria sobre el PIB es un 31%, si no lo incluimos es un 22%, su nivel de paro el 5,2%. Un país como Austria, que tiene 29 contando la energía, 18 sin contarla, 5%. Hungría, país que bueno, está muy lejos de nosotros, pero tiene un 23% sin contar la energía de peso de la industria sobre el Producto Interior Bruto, pues está en el entorno del 7%, 8% de paro.
Irlanda, que es un país con el que nos podemos comparar porque ha habido una burbuja, tiene un peso, una burbuja inmobiliaria como tuvimos aquí, tiene un peso del 23% sin energía, el paro es del 12%. España, pues ya lo conocemos todos, los datos que yo tengo aquí son anteriores a la cifra de ayer, que ya ha bajado del 24%, pero es igual. Nuestro peso sin energía es del 13% y todos sabemos el nivel de paro, no solamente se debe a esto, pero es importante. Suiza, país que tiene un cierto peso de la industria sobre su Producto Interior Bruto, un 19%, pues un 4,8%. Y lo mismo ocurre a nivel regional, es decir, no tengo datos concretos, pero todos sabemos que el País Vasco es un país donde es una zona de España donde el peso de la industria sobre el Producto Interior Bruto tiene importancia. Bueno, pues allí en el País Vasco el nivel de desempleo es del 16,6%. En mi pueblo, que es Burgos, yo el otro día me llevé la sorpresa, a nivel Burgos provincia, de que el peso de la industria sobre, ahí ya no dudo si es con energía, supongo que es con energía, supone el 33%. Y el nivel de desempleo en la provincia de Burgos está en el entorno del 17-18% frente a la media nacional. Pueden ver, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que también tiene bastante peso, 19,8%, Navarra, una comunidad foral que saben ustedes que tiene mucho peso, 17,9%, y en fin, tengo el dato de Castilla-La Mancha, que en donde no sale muy bien, por lo menos en estas cifras que yo tengo aquí, que estaría en un entorno del 30%, que seguramente será un poco inferior el nivel de paro. Quiero decir con esto que sí es importante, digamos, ese intento de que el peso de la industria, cuanto más alto sea, podremos establecer seguramente una mejor posición en términos de desempleo. Bien, el otro tema que creo que tiene importancia al analizar el tema de la industria es que, y lo vamos a ver en las dos transparencias que hay aquí, además de no tener mucho peso la industria, tenemos un tejido industrial con empresas pequeñas. Ahí ven ustedes lo que dice la transparencia, ven ustedes cómo es la relación entre el número de empresas y su tamaño en los distintos países, y España ocupa el 23 puesto en el ranking europeo de tamaño de empresas en el sector industrial, con un número medio de 10 empleados por empresas, y solo tenemos por debajo a Italia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Chipre y Grecia. Es decir, que además de que nuestra industria no pese mucho sobre nuestro Producto Interior Bruto, tenemos empresas pequeñas. Y, claro, las empresas pequeñas pues tienen un reto significativo de competitividad frente a corporaciones industriales de países de referencia que son más grandes y donde seguramente es más fácil que esos diferenciales de competitividad pues sean mejores. Ahí tienen también, como ven, que tenemos un 82,9% en el año 2010, son datos del año 2010, pero vamos, no creo que haya cambiado mucho, de número de empresas de 0 a 9 trabajadores, 8,3, es decir, por encima del 90, en el entorno de los 10 a 20, es decir, tenemos empresas, como digo, pequeñas. Bueno, y esto seguramente es lo que ha movido este análisis, pues ha movido primero a la Unión Europea, o movió a la Unión Europea el año pasado con el famoso plan Tajani del comisario Tajani, a poner encima de la mesa objetivos para la reindustrialización de Europa, y también ha movido en este año, y fundamentado en ese plan Tajani o ese plan europeo, al Gobierno español a poner objetivos encima de la mesa, de que me gustaría de alguna manera pues, revisar con ustedes. ¿Qué dijo Europa el año pasado? Y esperemos que la nueva Comisión lo ratifique. Tenemos ahora, me parece que es una comisaria polaca que se va a dedicar de la industria y una comisaria eslovaca, en fin, que se va a ocupar del mercado, algo parecido, con una vicepresidenta que se va a ocupar de ambas cosas, además también de energía y de medio ambiente. Pero, en definitiva, lo que Europa dijo es, miren ustedes, hemos detectado que Europa, la media del peso de la industria en Europa es del 16% y que tenemos que además con una tendencia a decrecer, y que tenemos que hacer
cambiar esa tendencia. Y queremos, ya saben ustedes que los europeos les dan mucho por el 20-20-20, pues también aquí han querido que la industria pese el 20% sobre el Producto Interior Bruto para el año 2020. España pues está por debajo de la media europea, del 15,5%, y dice Europa que la industria tiene una oportunidad para crecer porque la industria es el elemento fundamental para la investigación, para la innovación, para la productividad, para la creación de trabajo, para las exportaciones. Dice la Unión Europea que el 80% de la innovación viene de la industria y que por cada nuevo puesto de trabajo que se crea en la industria manufacturera, se crea un nuevo puesto de trabajo en la industria de servicios y que además Europa, el 75% de las exportaciones de Europa salen de la industria. Por lo tanto, hay que cambiar esa tendencia. Dice que hay 4 pilares para reforzar esa política industrial: la inversión en innovación con foco en 6 prioridades, mejorar las condiciones de mercado, desarrollo del mercado interno, acceso al capital y mejorar las cualificaciones del capital humano. Y, en definitiva, pues como ven, pone encima de la mesa una agenda a la cual se acogen todos los países. Hombre, a mí sí me gustaría decirle a Europa, porque saben que Europa es un pelín complicado, pues que fuera un pelín congruente con la industria. Porque, claro, cuando uno ve que Europa quiere ser la primera defensora del medio ambiente, cosa que todos compartimos, pero hagámoslo congruentemente. Cuando queremos ser los mayores defensores del libre comercio, que es, creo, una muy buena política, pero hagámoslo congruentemente. Porque lo que no tiene sentido es, además, decir que vas a defender tu industria y estás admitiendo que te entren productos en Europa que compiten con tus productos y que destruyen tus empleos, donde resulta que las condiciones con las que se trabajan no tienen nada que ver con las condiciones que se trabajan en Europa. Es decir, si ponemos el ejemplo del acero, el acero chino, si ustedes se acercan a una fábrica de acero china, pues lo primero que se tienen que poner es una mascarilla, casi acercándose a la fábrica, y luego dentro de la fábrica, por supuesto, también. Claro, son condiciones de trabajo inasumibles en Europa. Creemos en el libre comercio, y yo soy presidente de una empresa que solo factura en España el 8%, el 92% lo vende fuera de España, que es Acerinos, y por lo tanto, más defensor del libre comercio, imposible. Pero, hombre, seamos congruentes. Si los demás nos ponen contingentes, si nos ponen aranceles, si nos ponen, incluso los Estados Unidos lo hacen, pues, hombre, hagamos nosotros una práctica inteligente, equilibrada, no desequilibrada, que pretenda defender la industria. ¿Qué han hecho los Estados Unidos? Producto de un fenómeno que ustedes conocen, que es el descubrimiento del shale gas y, como consecuencia de ello, la impresionante reducción de los costes energéticos, pues resulta que los Estados Unidos, desde hace algunos años, la industria que se estaba deslocalizando ha vuelto a los Estados Unidos. Y entonces, parte de ese crecimiento al que se refería el director de estudios de Bankia, pues no digo que todo, pero en gran parte también es a la realidad de que la industria americana se ha encontrado con unas condiciones de competitividad impresionantes frente al mundo. Y eso Europa pues tiene que tomarlo en consideración, y por eso digo que tenemos que pedirles que sean congruentes. El presidente Juncker anunció ayer, pues para intentar evitar esa potencial recesión, un plan de inversiones de 300.000 euros. Lo que pone España es la interconexión. Hoy vemos los periódicos llenos de que España cree la interconexión. Pues yo, en fin, ya por mayor, digo, ojalá que sea así, porque desde luego algo de energía sé, y en los últimos 20 años se ha sido incapaz de hacer una interconexión con Francia, por culpa de los franceses. Ojalá que en los próximos 3 o 4 años, que es cuando necesitamos que estos 300.000 millones de euros se gasten o se inviertan, pues seamos capaces de que de verdad esa interconexión nos lleve al 15%. Mucho me temo que, como siempre, habrá una parte de wishful thinking. Bien, paso entonces a España.
Esta idea de Europa se ha trasladado a España y desde hace algún tiempo muchísimas instituciones españolas llevan hablando de esta necesidad de reindustrialización. Y ahí tienen ustedes pues, que hay una gran convergencia en lo que es el diagnóstico. Ahí tienen, por ejemplo, el estudio del Boston Consulting Group, que ha sido el que ha alimentado o el que ha servido para hacer la agenda del Ministerio de Industria, donde hablan pues, de cosas que todos conocemos, reforzar las exportaciones, apoyar la multilocalización, etcétera, etcétera. Tenemos el estudio de Siemens, pues también habla de I+D, del crédito, etcétera, etcétera. El estudio de FEDEA, pues de lo mismo, la reforma del sector eléctrico, una serie de cosas. Es decir, el diagnóstico está hecho. Y yo me alegro y además me felicito de que hayamos acabado con dos cosas que yo he oído en este país no hace mucho. Una, que es que la política industrial, la mejor política industrial es la que no existe. Y dos, que mire usted, te preguntas, y responsables de cierto nivel, no voy a decir el pecado, pero sí, perdón, el pecador, pero sí el pecado. Te preguntas, hombre, ¿cómo podemos reforzar la industria en España? No, mire usted, déjese. España tiene que ser un país de servicios y la industria no cuenta. Bueno, eso afortunadamente hoy se ha acabado y nadie lo dice. Y por lo tanto hay una proliferación de actuaciones, hay una conciencia, incluso una institución que yo presido y que aquí también está el presidente de APD Castilla-La Mancha, pues y que yo presido a nivel nacional, que es APD, tenemos un congreso el día 30 y 31 dedicado en Bilbao a la reindustrialización. Es decir, hay una conciencia. Hay un tema que me preocupa y que ustedes lo habrán visto. Yo creo que es malo confrontar la industria digital con la industria tradicional. No me gustaría que se hiciera. Da la sensación que en algún momento la industria digital y todo lo que significa digital es lo moderno, es lo bueno, la industria tradicional pues es una antiguaya, y yo creo que son dos pilares de un mismo edificio, porque los que tienen experiencia industrial, como estoy seguro que algunos de ustedes tienen, saben que la industria tradicional se alimenta de la industria digital porque los procesos productivos pues, se modernizan gracias a la industria digital. Es verdad que las redes y que todo el fenómeno de Internet pues, puede generar, yo creo que grandes emprendimientos y grandes negocios. Y ahí hay un capítulo muy importante cuando oímos pues, al presidente de Telefónica que dice que se pueden crear en un año 300.000 puestos de trabajo desarrollando esa industria. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es de hacerlo coordinadamente y a la vez. Bien, también creo que afortunadamente hemos mejorado. Y yo pongo un ejemplo paradigmático que es el del sector del automóvil y reproduzco las palabras que le oí al presidente de Ford. Y creo que fue exactamente igual para SEAT, para Ford y para General Motors. Hace exactamente 4 años las terminales que gobiernan estas compañías habían decidido cerrar las fábricas en España. Vino la reforma laboral, vino una actitud de los sindicatos mucho más propicia al diálogo, a ser realistas, se modificaron las condiciones de trabajo, introduciendo flexibilidad, seguramente reduciendo el coste laboral, pero sobre todo introduciendo flexibilidad y admitiendo que ciertas prácticas que se hacían en el pasado no eran prácticas buenas para el futuro, y esos mismos señores decidieron mantener las fábricas españolas y cerrar las fábricas pues, de Bélgica, de Irlanda o de otros países. Hoy tenemos a la industria del automóvil a pleno rendimiento, a plena capacidad y exportando y además tirando de toda la industria auxiliar del automóvil. Quiere decirse que cuando se es consciente y se modifica y se cambian las cosas, se pueden llegar a hacer. Bien, y voy a terminar pasando rápidamente por las 10 líneas de actuación que el Ministerio ha puesto encima de la mesa para establecer la hoja de ruta de la reindustrialización. Muchas de estas cosas son de largo plazo, deberían de ser políticas de Estado. También habría que pedirle, esto no sé qué ha pasado aquí, no sé si es una señal de que me estoy alargando demasiado. Habría que pedirle también que tuvieran medidas de corto plazo. Bien, fundamentado, como le digo, en las 10 líneas de actuación que el propio
Boston Consulting Group, en una encuesta que hizo entre muchas industrias y entre muchas instituciones, el Ministerio ha establecido estas 10 líneas de actuación. La primera es estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador en la economía. Es decir, poner encima de la mesa programas que prioricen sectores que tienen efecto tractor y que además tienen una mayor cuota de fabricación española. Es decir, fomentar y, en definitiva, el consumo del Made in Spain. 2, mejorar la competitividad de los factores como elemento clave. Les voy a poner un ejemplo de una industria que en este momento conozco bien, que es Acerinos. Acerinos tiene 4 fábricas, 4 grandes acerías en el mundo, en España, en el campo de Gibraltar, en Sudáfrica, en Asia, en Malasia y en los Estados Unidos. Tiene el 40% del mercado americano de acero inoxidable. La fábrica de los Estados Unidos es una fábrica del año 90, seguramente la más eficiente de acero inoxidable del mundo. Bueno, no nos comparamos con Malasia, nos comparamos con los Estados Unidos. Coste laboral unitario en España, un 10% superior a los Estados Unidos. Razón, en los Estados Unidos se trabajan casi 500 horas más que en España. ¿Por qué? Porque no hay absentismo, porque hay unas condiciones laborales más exigentes y el coste, digamos, por persona es superior en los Estados Unidos que en España. Es decir, no siempre es solo bajar los salarios, es de verdad introducir flexibilidad en las industrias. Coste energético. Bueno, pues un 30% más barato la energía eléctrica en los Estados Unidos que en España. El gas ya no les quiero ni contar, está en el orden del 70%. Claro, si estamos en una región como Europa, donde hasta los propios dirigentes europeos y las empresas eléctricas, de las que igual yo he formado parte mucho tiempo, reconocemos que nuestro coste energético de la energía eléctrica en Europa es un 50% más cara que en los Estados Unidos y un 30% más caro que en China, pues, hombre, algo nos lo como dicen los catalanes, algo nos lo tendríamos que hacer mirar. Luego, este es un elemento importantísimo. Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro de la Unión Europea, evidente. Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Si bien es cierto que España en estos momentos tiene una muy buena imagen respecto de su crecimiento y respecto de lo que es la capacidad de generar valor y de comprar activos en este momento y, por tanto, hay mucho dinero para España. Sin embargo, no es precisamente el marco regulador español el más serio. El marco regulador español en determinados sectores, desgraciadamente, es de lo más inestable y de lo más volátil, y eso no es bueno para un país, amén del tema de la unidad de mercado. Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y los retos de la sociedad de I+D+I. Miren ustedes cómo el I+D sigue siendo la gran asignatura pendiente de la economía española. Fíjense en qué posición estamos de gasto de I+D respecto del PIB, respecto a países en los cuales nosotros tendríamos que competir. El datos de posicionamiento de España en I+D, en patentes solicitadas por millón de habitantes, estamos en el número 28 del mundo. En calidad de las instituciones de I+D en el 37, en inversión privada en I+B en el 52, en colaboración industria-universidad en I+D el 57. Vuelvo a decir, si somos una potencia que está entre las 15 primeras economías del mundo, no podemos admitir esto. Es decir, algo tendremos que hacer para sacar adelante esto. Apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes españolas. Esto tiene que ver fundamentalmente con el tamaño de las empresas. Si conseguimos mayor tamaño de nuestras empresas, seguramente esas propias empresas podrán hacer más de I+D, podrán mejorar su productividad, podrán mejorar su eficiencia y flexibilidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues yo creo que una de las alternativas pueden ser los clústeres, y en España yo creo que hay ejemplos de clústeres muy interesantes. Aumento y peso de la financiación. Bueno, adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas. Nos cargamos el sistema de formación profesional que teníamos en España y ahora estamos descubriendo la formación dual, cuando resulta que en España teníamos el sistema de aprendices y ahora nos están diciendo que debíamos de copiar el sistema dual que hay en Alemania. Bueno, no supimos hacer la transformación de un país que estaba creciendo y eso lo hemos pagado. Para que ustedes vean, pues yo creo que aquí
Este es un capítulo de una política de largo plazo. La relación entre la universidad y la empresa es muy mejorable y, por lo tanto, el que de verdad se eduque en lo que necesita de verdad las empresas y necesita la sociedad es clave. Aumentar el peso de la financiación no convencional a las empresas industriales. Es verdad que hoy las empresas grandes no tenemos dificultades de financiación, sin embargo, nuestros proveedores y nuestros clientes la tienen porque son empresas pequeñas y todavía la siguen teniendo. Cuando hablas con los banqueros y los financieros dicen que no es así, pero bueno, pero la realidad es que nosotros vemos que es así. Apoyar la internacionalización de las empresas, es evidente, y orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales y, por lo tanto, que España, dentro de la Unión Europea, sea vigilante y defienda sus productos y defienda a sus industrias y a sus sectores. Bien, termino con este resumen. La reindustrialización de España es una necesidad y yo creo que se enfrenta a 5 grandes retos que son los que ahí aparecen. El primero es decidir dónde competir y lo segundo es cómo ganar. ¿Dónde competir? Pues eligiendo en las industrias que se puede competir. Enfocar en industrias de alto potencial donde el recorrido de internacionalización es elevado y yo creo que tenemos muchas industrias en ese camino. Por ejemplo, la industria de la alimentación y aquí en Castilla-La Mancha la industria de la alimentación tiene un peso realmente importante. Hay otras muchas, la pasta de papel, la siderurgia, etcétera, etcétera. Centrarse en actividades donde España puede competir, pues elijámoslas bien. Superar las limitaciones estructurales de las pymes, el tamaño es muy importante. Veamos cómo podemos agrupar esas compañías vía clústeres y sobre todo también pidámosle a los gobiernos y a los políticos que no vayan en sentido contrario. Hace 3 días leía que se ha empeorado el tratamiento fiscal de las agrupaciones de interés económico para cuando se unen para salir al exterior. Hombre, mire usted, pues piénseselo antes de hacer una cosa así cuando estamos diciendo que necesitamos tamaño en las empresas. Mejora de la eficiencia del talento a través de la capacitación, ya lo hemos comentado, y desde luego hacer más eficiente la capacidad del gasto en I+D de las empresas, que es la gran asignatura pendiente, es decir, invertir en las necesidades específicas de las empresas, desarrollar versus investigar, necesidades de pymes que tienen más dificultades, cofinanciación. No todo el tema del I+D es un problema público, es también un problema privado, y fomentar la participación público-privada y de las estructuras colaborativas. Bien, nada más. Mi predecesor ha dado una sensación y ha querido transmitirnos un moderado optimismo. Yo creo que afortunadamente en España tenemos las bases para, si seguimos trabajando por la línea del sacrificio a la que nos ha obligado esta crisis, pues si además somos capaces de conciliar intereses diversos, pues estoy seguro que esta batalla también poco a poco la ganaremos. Muchas gracias. Sí. Las gracias en este caso a usted, don Rafael Miranda Robredo, presidente de la Fundación Endesa y de Acerinos. Si hay alguna pregunta, porque vamos a ir rápidamente, allí tenemos a una persona que quiere hacer una pregunta. Sí. Buenos días, muchas gracias. Todos estamos de acuerdo que tenemos que cambiar el sistema productivo español, pero los últimos datos de paro del tercer trimestre de Castilla-La Mancha es del 28,5, en España del 23,67. No sé en este momento qué porcentaje de esa gran cuota la ocupan personas que derivan del sector servicios, sector construcción. Como usted sabe, estas personas tienen una cierta edad, tienen una poca formación y mi pregunta es, ¿cómo la derivamos este grueso de personas a la industria? Si lo hacemos, tardaremos, perderemos eficacia y, si no, la tenemos que amortizar. Bueno, vamos a ver, yo he trasladado aquí una idea de que el peso de la industria sobre el Producto Interior Bruto
tiene que aumentarse, pero es evidente que no todo lo va a resolver la industria. España es un país donde el empleo en servicios es muy importante, lo estamos viendo, este crecimiento que ha habido ahora pues lo achacan a trabajos temporales muy fundamentalmente del turismo. Por lo tanto, ojalá que el turismo siga siendo tan importante como lo es, que siga creciendo a los ritmos que está creciendo, y es verdad que seguramente es más fácil transformar el desempleo de la construcción hacia el turismo que hacia la industria, es verdad. Y sobre todo si es gente de cierta edad y por supuesto que es así. En cuanto a la construcción, pues hombre, estamos todavía padeciendo la rémora de una situación súper extraordinaria donde se nos había ido de control las cosas. Es decir, yo siempre cuento que en el año 2006 yo todavía era consejero delegado de Endesa y teníamos que dar servicio en la provincia de Málaga, servicio eléctrico, a todas las urbanizaciones que se estaban haciendo. Se estaba construyendo solo en la provincia de Málaga tanto como en Italia, Francia e Inglaterra junto. Claro, eso no se va a volver a repetir, pero de ahí a la nada, pues seguramente tendrá que haber un punto medio en el cual, no sé cuándo, cuando se absorba el stock de viviendas, que parece que ya va poco a poco absorbiéndose, en que la construcción tendrá que tener un ritmo razonable, medio, no sé si son 300.000, no sé si son 350.000, eso lo sabrá mejor que yo el director de estudios de Bankia, pero ya ahí tenemos una fuente potencial de cuando eso llegue para volver a absorber parte de esta. Pero no nos olvidemos de que la lacra que tenemos en este país es el 50% de empleo juvenil. Y, por lo tanto, es verdad que tenemos a mucha gente con un sistema de protección que todos nos hemos dado, pero este 50% de empleo juvenil es el que también hay que intentar resolver. Y ahí sí que creo que la formación, la orientación hacia la industria, la búsqueda de una industria más que genere más dinamismo, pues puede ayudar. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchísimas gracias nuevamente, don Rafael Miranda Robredo, presidente de Fundación Endesa y Acerinox. Todo un lujo tenerle en Manzanares.